Eso es. Muy bien, Lars, ¿estás listo? Sí. Vamos a, queremos comentar hoy le han hecho una entrevista a Peter Frankopan, que es uno de los historiadores políticos más influyentes en este momento. Y él hacía, bueno, yo he anotado aquí 4 afirmaciones u opiniones, digamos, de este personaje. Él es historiador político en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y tiene una forma de ver la situación actual en el mundo interesante, y quería con la generación Z, aquí lo tenemos a Lars, otra vez yo siempre como lo tengo cerca. El representante de la Es generación el representante de la generación Z para mí, porque además me encanta hablar con él. Y he apuntado algunas cosas, Lars, que te voy a leer de lo que dice este historiador político, que de hecho una de sus especialidades, justamente el último video que hicimos, hablábamos justamente de este fenómeno, ¿no?, que es el Asia. Y una de las especialidades de Peter Frankopan es justamente el papel estratégico de Eurasia en la historia global y en la evolución del sistema internacional. Esa es una de las especialidades. Entonces, él ha estado haciendo un análisis de todo lo que está pasando actualmente, ¿no?, y el desplazamiento del centro del mundo otra vez al Asia, hacia el Asia, y el cuestionamiento, ¿no?, de cuál va a ser la función ahora de América Latina también, o de los países latinoamericanos, en este nuevo reordenamiento, transformación que se está dando de este nuevo orden internacional, ¿no? Entonces te leo el primer punto, que quiero que me digas qué opinas de esto. Peter Frankopan dice, ¿no?, para el mundo, Europa ha perdido relevancia. No importa mucho qué pasa en Gran Bretaña, en Bélgica, Dinamarca, Suiza, o quién es el ministro de Defensa o el ministro de Economía de Italia, de Alemania o de Francia. Son nombres que no significan nada en este momento. En cambio, todos seguimos lo que hacen los políticos en Rusia, Ucrania, Irán, en Oriente Medio, en India, Pakistán, China, porque inconsciente o conscientemente sabemos que son los lugares de crecimiento, de oportunidades, aunque también de desafío, turbulencia y dinámicas muy distintas a las de Occidente. Son grandes territorios en crecimiento. ¿Qué opinas de esto, Lars? Es un hecho. Le falta también, al final, el país de los que estamos pendientes todo el tiempo es de Estados Unidos, que no lo menciona. Pero entiendo que está haciendo su enfoque únicamente en lo que vendrían a ser las economías emergentes e incluso de lo que se llamaba el sur global. Y con respecto a Europa, lo que dice que pasó completamente un segundo plano, bueno, creo que en los últimos videos también ya venimos hablando sobre esto y sobre la pérdida de relevancia que está teniendo Europa en el mundo y también su entrega a Estados Unidos, básicamente. Y después tenemos el bloque de la Unión Europea, que es básicamente únicamente Francia y Alemania, los países que tienen más voz y voto. Sí, que básicamente son los que tanto militarmente como políticamente son los que llevan ahí las riendas. Y bueno, también por su lado está Gran Bretaña, que aunque actualmente Inglaterra ha perdido como sociedad, está en una decadencia tremenda. Incluso creo que Londres es de los países con más asesinatos con armas blancas del mundo actualmente y demás problemas sociales, pero sigue siendo un gran polo económico. Al final sigue siendo el mayor tenedor de deuda estadounidense. Incluso ahí es mucha de están las reservas de oro y demás. Sigue siendo un polo financiero increíblemente importante, incluso, pero claro, esto es la City de Londres.
hay que hacer también la distinción entre lo que es la City de Londres con el país Inglaterra, que se mueve cada uno por su lado, en verdad. Y después con respecto a las nuevas economías, bueno, no cabe duda de que el nuevo gran competidor y que está ahí como potencial nuevo hegemón del mundo es China. Y aunque todavía hay distintos frentes, y en algunos ya China superó a Estados Unidos, como en el frente industrial, pero en el frente de poder propiamente dicho, influencia al final estamos todavía en un sistema de capitalismo financiero y Estados Unidos todavía tiene ese privilegio exorbitante de tener el dólar, la moneda de reserva internacional. Entonces todavía a China le falta camino por recorrer Pero lo está haciendo. Lo está haciendo, pero le falta, incluso yo creo que le falta mucho, por lo menos unas décadas para llegar a coronarse como el hegemón. Pero en cuanto el camino que estamos viendo y que cada vez se ve más claramente hacia dónde nos estamos dirigiendo es a un nuevo tipo de gobernanza en el que ya no va a ser Estados Unidos el amo y señor del mundo entero, sino que vamos a ver una división por bloques de poder, que se hablaba del mundo dividido en bloques y demás, pero una palabra más exacta para definir lo que está sucediendo es en los tecnatos. Incluso hace no mucho salió... ¿Los tecnatos? Ajá, ya vamos a explicar lo que es eso, pero salió a Pete Hegseth, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, hace unas semanas, agarrando un mapa en el que literalmente, bueno, la tecnocracia es una teoría de los 70, que siempre estuvo ahí como... latente, pero no evidente. Sí, y ahora se hizo muy evidente. Y porque el propio Pete Hegseth mostró un mapa en el que mostraba el tecnato de América y como de Estados Unidos como el líder de la región que vendría a ser de toda América. Y ellos lo que están llevando a cabo con sus agresivas políticas exteriores. Pero ahora, ¿qué es la tecnocracia? La tecnocracia, más que un sistema que vendría a ser como el clásico sistema imperial de que voy, te invado con mis soldados y hay un derramamiento de sangre, derroco al gobierno, pongo a mi propio gobierno como se hacía antes. Ahora es un modo mucho más elegante de dominar a las naciones, que es justamente mediante el gobierno de los técnicos. O sea, como... Claro, la Guerra Fría ahora está siendo una guerra de la tecnología también. Ya no es como antes. Claro, la información y los datos son increíblemente importantes en esta era tecnocrática, porque te le da acceso al que maneje los datos de poder saber cómo piensa su población, además, incluso más del pensamiento psicológico, poder administrar. Al final estamos muy cerca de que todo el dinero, de esa migración del dinero fiat al dinero digital, y eso va a permitir contener una administración centralizada desde, por ejemplo, que Estados Unidos te administre tu economía desde un país que está, por ejemplo, de Argentina. Podrían perfectamente administrar desde otro lugar geográfico todos los recursos estratégicos y demás de otras naciones. Bueno, eso es básicamente una tecnocracia, una forma de imperialismo más de técnicos, de aprovechando. Claro, que no parece tan intrusivo, no es tan evidente, claro, pero está ahí metido hasta como un cáncer, ¿no? Hasta en la última transacción que haces, ahí está metido. Literalmente como el Big Brother. Sí. Y bueno, después está el bloque del tecnato americano que vendría a ser, y después estamos ya del otro lado, el del tecnato, por ejemplo, del sureste asiático y de Eurasia. Bueno, del sureste asiático, el líder, el tecnócrata vendría a ser China, y de la parte de Eurasia vendría a ser Rusia. Y de hecho, bueno, no me quiero adelantar, que creo que la siguiente pregunta viene más por ese camino. Así que bueno, vamos con la siguiente. La siguiente, muy bien. Y antes de pasar a la siguiente, quería preguntarte, Lars, ¿cuál piensas tú que es el motivo por el cual decías que la ciudad de Londres
está siendo una de las más violentas, ¿no? ¿Y por qué crees que está sucediendo esto? Bueno, esto es un fenómeno no únicamente de Londres, sino de Europa en general. Tiene mucho que ver con la inmigración masiva que está habiendo. Sobre todo en Londres específicamente está habiendo mucha migración de africana. Pero no es como en España, que son de Marruecos, son de otras partes de África. Exactamente de qué países provienen, no estoy seguro, pero es más como países como Ghana, ese tipo de países. Y bueno, toda esa inmigración ilegal y demás, como en toda Europa, ha creado muchos rozamientos, mucha guetificación de distintos estratos de la Los sociedad. guetos, exacto, hacen guetos, no se mezclan, no tratan de conocer la otra cultura, respetarla, convivir, ¿no? Sino que se mantienen como en guetos dentro del país. Y también esto no es solo únicamente culpa de los inmigrantes, porque también hay muchos, así como para decirlo, hombres blancos típicos ingleses que también... Hooligans. Claro, como los hooligans, exactamente, que también son terribles. Y eso es una decadencia de valores que está habiendo en muchas partes del planeta. Claro. Incluso cuando uno ve los videos ahí caminando por las calles de las grandes ciudades de Inglaterra, ve incluso la forma de vestir de la gente, no solo de los negros, sino también de los propios ingleses que tienen esa, como de los... Debe tener su nombre ese estilo de vestimenta y qué sé yo, pero a mí me hace recuerdo a los de la movida del hip hop y ese tipo de, así como de calle, no sé, ¿cómo se llamará ese estilo? Street, no sé Street, qué, algo así, algo, ¿no? Sí, no me English, acuerdo. streetwear, no sé. Bueno, sí, sí, esa pregunta quería hacerte Pero hay porque mucha apología al crimen, como en la música, como en Latinoamérica con el narcotráfico, ¿no? los Los corridos, corridos, sí, sí. ¿no? Es lo Tienen su propia mismo, movida ya. claro, o sea, hace apología del crimen, apología del delito, apología de la pérdida de los valores, ¿no? Como una subcultura también ahí. Entonces, apología de la muerte y del terrorismo, ¿no? Excusándolo como si fuera parte exactamente de eso, de una cultura, ¿no? Cuando en realidad es una forma de vivir, no es parte de la cultura, sino que es una forma de interpretar que puede estar muy distorsionada y que al final hace daño, muchísimo daño a la sociedad, ¿no? El discurso de odio en Latinoamérica. Crea marginalidad. Ajá, la polarización, ¿no? Todo eso. Pero bueno, otro día vamos a hablar de eso. Te lanzo la siguiente afirmación que hace Peter Frank Copan. Dice, Asia tiene una población que supera la de todos los demás continentes combinados, lo cual influye en factores económicos básicos como demanda de alimentos, agua, consumo, construcción, etc. Allí están los grandes mercados de consumo y producción también. En Estados Unidos, una de las economías más grandes del mundo, hay apenas 9 ciudades con más de 1 millón de habitantes, mientras solo en China, sin tomar en cuenta el resto del Asia, existen 156 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Está hablando de ciudades, ¿no? Deberíamos dedicarle más tiempo a pensar en eso. Tenemos una jerarquía de conocimiento que prioriza las cosas con las que estamos familiarizados. En este tiempo de cambio debemos pensar más en cómo otras personas ven el mundo y entenderlo, y también cómo ven a Occidente. Todo, o sea, se refiere a todo, ¿no? A que todo lo que existe, metales, industria, impuestos, burocracia, oferta y demanda, etcétera, todo ha estado en diferentes partes siempre. Simplemente que ahora experimentamos un nuevo ajuste que está desafiando a Occidente. No solo Milei en Argentina, Marco Rubio y Trump en Estados Unidos o Friedrich Merz en Alemania sostienen que Occidente está muriendo o que el orden internacional basado en demasiadas reglas restringe nuestra capacidad de actuar. Esa es una reacción al traslado de ese nuevo gran centro de gravedad que se va consolidando en Eurasia. ¿Qué opinas de esto? Sí, es un problema.
Incluso las reglas. Europa pone muchas reglas para su propia, al final se ha disparado en el pie, ¿no? Esto que decíamos hace un momento de Europa, ha puesto tantas reglas con el tema de la energía verde, ¿no? De cómo vamos a regular el tema de la inteligencia artificial, la tecnología, que al final, o sea, había una buena intención detrás, pero esto es justamente lo que ha hecho que se retrasen, mientras Estados Unidos y China, por ejemplo, han ganado la carrera tecnológica prácticamente, ¿no? Son los dos que están... La burocracia europea detonó a Europa. Y bueno, con respecto al modelo chino, es bastante restrictivo en realidad, como el gobierno maneja prácticamente todas las grandes industrias en China. Así que no diría que es como una nación que se represente el libre mercado, el capitalismo y demás. Y de Estados Unidos tampoco realmente. Porque ya vemos actualmente las grandes, bueno, todas las empresas básicamente del S&P 500 están lideradas por las tecnológicas y todas, aunque dicen ser privadas, van muy de la mano, alineadas con los gobiernos, trabajan juntos, no es un misterio para nadie. Básicamente estamos en un mundo oligárquico. Un día tenemos que hablar de Anthropic. Para esto que justo dices ahora, ¿no? De cómo estas empresas que se supone que son privadas, ¿no? De privados y cómo se unen a los gobiernos y empiezan a trabajar con el tema de los datos, justamente, ¿no? Anthropic ha estado trabajando mucho con el Pentágono y en esta guerra ha tenido un rol muy importante y está teniendo un rol muy importante, ¿no? Entonces ahí vemos como igual Elon Musk con el tema de Starlink, ¿no? O sea, la importancia de estas empresas privadas, por ejemplo, en el tema de las comunicaciones durante la guerra, ¿no? En el espionaje, en un montón de factores que influyen. En algún momento podemos hablar también de eso, ¿no? Uno de los personajes más importantes detrás de todo esto es Peter Thiel, que está muy relacionado con el complejo militar industrial de Estados Unidos. Y bueno, al mismo tiempo el complejo militar industrial de Estados Unidos está como que tienen sus tentáculos, no solo es como que trabajan en beneficio de Estados Unidos, en realidad trabajan en su propio beneficio y tienen sus tentáculos en todas las partes del mundo y trabajan no siempre velando por los intereses de la nación sede, sino según van apostando por el mejor postor. Claro, y Peter Thiel está con J.D. Vance, ¿no? Que es el vicepresidente de Estados Unidos, muy unido, muy cercano, ¿no? Futuro presidente de los Estados Unidos. Aquí lanza una predicción. Yo creo que Trump no va a llegar a terminar su mandato, lo van a destituir y va a entrar Vance. Sí, yo también pienso eso, y como Peter Thiel está detrás de él, entonces hay toda una cosa ahí armada. Pero bueno, volviendo a la China, ¿no? Antes de dispersarnos más con el tema que nos encanta hablar, sí, a mí la geopolítica, la China también hizo un cambio muy importante, porque antes, ahora Xi Jinping, ¿no? Pero antes estaba... Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. El gran salto adelante que llamaban desde la China comunista de Mao Zedong a las zonas especiales que empezó con Deng Xiaoping y ahora con una política mucho más... la política de Deng Xiaoping estaba muy enfocada en el crecimiento de la propia China, fomentar la industria nacional y demás. Y ahora y además él fue el que entendió que ser rico era importante, ser un país rico, ¿no? Y no ser un país pobre, porque con la China de Mao, ahí se vio las consecuencias del comunismo empobrecedor y cómo lastra y cómo destruye una nación. Y Deng Xiaoping luego entendió que no, o sea, no es un problema ser rico, o sea, es mejor que seamos ricos, porque los países ricos salen adelante, ¿no? Después de la guerra del opio, o sea, tuvieron que pasar muchas cosas para que se den cuenta de eso. Entonces dan un salto, como dice Lars, ¿no? Pero para mí,
más que como eventos aleatorios que se sucedieron y bueno, fue lo que pasó, para mí es como una especie de planificación que hubo en China, porque con qué se encontraba, qué situación se encontraba China que diera la posibilidad de que entre un personaje como Mao, que mató de hambre, la hambruna mató de China. Hambre. Millones, 40 millones de chinos creo que fueron los que murieron de hambre. Pero en ese momento China tenía estaba muy dividida. Y en la filosofía china de las dinastías, siempre la unidad del pueblo chino era como una piedra completamente fundamental para ellos. Y por todos los golpeados que fueron, tanto por Japón, por Gran Bretaña y demás, tenían su población muy dividida, muy sectorizada, y de ahí llegó Mao, que de repente es una de esas, no sé qué tienen ciertas personas que son capaces de unir naciones en sueños completamente distópicos y fatales. Carisma, elocuencia. Pero al final lo que logró fue unir al imperio. Incluso, bueno, puede ser que la miseria sea un buen pegamento social también. Pero después, porque además por cómo funciona el gobierno chino, que básicamente es un país que tiene 5.000 años de historia y que siempre se ha manejado por dinastías. Y bueno, digamos que con las palabras actuales se llama Estado y gobierno, pero si lo vemos desde una perspectiva más histórica, yo diría que todavía estamos hablando de dinastía Mao, dinastía Deng Xiaoping y dinastía Xi Jinping, como dinastías que se suceden y no son como los países occidentales que con nuestra democracia que cada 5 años como elegimos a nuestros políticos y demás. Imagínense eligiendo a nuestros políticos y cómo está Latinoamérica con democracia, ¿no? Y la China, no sé, me hace pensar, como a muchos jóvenes, ¿no? Hace pensar, o sea, realmente que reduzcan tus libertades será tan malo. Pero el modelo, en cambio, en China es que hay una élite de gobernantes. Claro, de burócratas, de gobernantes, de administradores, etc., que son los que toman las decisiones y son los que eligen a quien va a ser el futuro gobernante. Y no es un proceso que es así nada más, este tiene carisma, este sube. Sino es un largo proceso que es básicamente ¿Quién es apto? Un MK Ultra que les hacen desde niños, los van formando para que sean los líderes, los futuros líderes. Y de todos esos niños siempre hay uno que se destaca, que tiene que ser lo mejor de lo mejor. Y lo predestinan, están predestinados, no hay escapatoria. Son formados para eso. Sí. No como los políticos en Bolivia, que de TikToker pasan a vicepresidentes. Dice, al final los políticos en este lado del mundo, básicamente actualmente son todos influencers. Mira la Donald Trump que siempre anda tuiteando y con un tuit es capaz de hacer que el mercado sube o baje, aunque no tenga, que sea un mentiroso tremendo, el mercado sigue yendo de acuerdo a lo que publica en Twitter. Lo mismo con Milei, que fue un fenómeno de que primero apareció en la tele ahí gritando, después empezó a hacerse famoso en redes sociales y ahora es presidente. Y lo mismo ahora aquí en Bolivia él no es famoso, pero no por ser controversial o algo así, sino porque simplemente hace reír, que es nuestro vicepresidente. Y bueno, pan y circo al pueblo es parte de esa filosofía. En cambio, en China no es así. También porque el internet está muy restringido. Tienen el WeChat, que viene a ser como el gigantesco tecnológico, que el WeChat es básicamente como la mezcla entre Amazon, WhatsApp, Nvidia. No, o sea, me refiero a... de las redes sociales. Claro, y de mercado. Porque, o sea, es como literalmente es como si tú
desde WhatsApp podrías pagar en el kiosco con tu QR y demás, todo desde WeChat. Y WeChat es empresa del gobierno. Claro, control, es control. O sea, por eso China es un sistema... China es una tecnocracia. O sea, ya desde las zonas especiales fueron las primeras pruebas tecnocráticas que hizo Deng Xiaoping en pequeñas ciudades, estado que tenían el potencial de explotar, como Shanghái y todas las que están en la costa. Y bueno, después se fue expandiendo y ahora básicamente toda China, con algunas excepciones como la zona del Tíbet, que bueno, la verdad es que poco de chinos tienen los tibetanos, que son más musulmanes de esa parte de Oriente Medio. Pasemos a la siguiente pregunta, si no, no acaba más. Si no, no acaba. Bien, la siguiente afirmación que hace. Dice, Estados Unidos está tratando de evitar el surgimiento de un nuevo orden global que ya está en proceso de construcción, donde otros países con grandes poblaciones, con músculo y ambiciones son protagonistas importantes y están creando nuevas estructuras. Mientras Trump, presidente de Estados Unidos, está tratando de convencernos a todos que el mundo necesita mantener su vieja estructura occidental liderada por ellos, otros avanzan en sentido opuesto. Ahí estoy completamente en desacuerdo. De hecho, es justamente todo lo contrario a lo que estamos observando con todas las últimas decisiones. Incluso el propio Trump publicó un tweet ahora que amenazó con destruir todo. Que publicó que... Voy a buscar el tweet exacto. Pero era como demasiado... disruptivo. Demasiado explícito de los planes. Claro, y al final es la teoría del loco, ¿no? Parecer un loco, que creo que fue Nixon el que inició con este estilo, que dicen, ¿no? Que tus antagonistas piensen que estás loco y que no sepan de qué eres capaz y que crean que eres capaz de todo, ¿no? Y que esto significaría una ventaja. Sin embargo, bueno, como dicen, ¿no? El veneno está en la dosis. Si hay sobredosis, pues ya no funciona. Yo creo que Trump con esto tuvo sobredosis, o sea, nos dio una sobredosis al mundo y dijimos, ¿qué? O sea, no, esto ya está fuera de todo. ¿Lo encontraste? No sé cómo buscarlo. Pero bueno, si alguno está enterado va a saber de qué tweet estoy hablando. Era algo así como, esto es una destrucción magnífica del viejo orden, no sé qué, algo así. Era cortito, pero que literalmente te estaba diciendo explícitamente los planes. Y Trump para mí viene a representar así como ese caballo de Troya, que es desechable, pero que viene como con puño de hierro a destruir el viejo orden, y después ya va a venir un líder que tenga como una imagen de ser más sensato, como ese J.D. Vance, que viene con todo el tema del el nacionalismo cristiano, que es el nuevo movimiento en el que se está fragmentando MAGA, ¿no? Está el Trump, que básicamente está solo con Pete Hegseth, y incluso Marco Rubio ya se pasó al lado de Vance. Pero porque, bueno, por eso para mí ya está en su recta final Trump, y ya lo van a desechar y va a entrar. Ya hizo lo que tenía que hacer. Que es básicamente detonar el viejo orden y transformarlo en un modelo más por tecnatos, más multipolar. Y por eso yo estoy en desacuerdo en ese punto con ¿cómo se llama? Peter Frank Kopan. Con Peter Frank Kopan, porque de hecho el plan, incluso la propia China, si vemos durante cuando asumió Deng Xiaoping y empezó con las zonas especiales, quien en gran parte estuvo detrás de toda esa transformación de China, haciendo transferencias de tecnología, de ingeniería y demás, fue Henry Kissinger. Y de hecho Henry Kissinger fue ministro de Asuntos Exteriores tanto de Estados Unidos como de Rusia con Putin, y como de China. Fue básicamente el asesor de Deng Xiaoping. O sea, estamos hablando de que hay una parte, y como Henry Kissinger básicamente era un hombre del clan Rockefeller.
ellos fueron personaje muy interesante, Henry Kissinger, deberían estudiarlo. Básicamente el arquitecto ingeniería social, del orden mundial que estamos viviendo ahora, que estamos sufriendo ahora. Que estamos sufriendo. Sí, Henry Kissinger. Y por eso la propia China o el otro rival, la Unión Soviética, ahora Rusia, también están muy, como que han sido muy intervenidas por propios políticos y personajes influyentes y grandes capitales de Estados Unidos y Gran Bretaña, o sea, del eje atlantista vendría a ser. Entonces, Estados Unidos va a perder relevancia, va a dejar de ser el hegemón, sí, pero Trump está luchando para que eso no ocurra. No, más bien está ayudando a que eso ocurra, porque básicamente la fuente del poder absoluto de Estados Unidos era el dólar. El dólar. Y lo que está haciendo ahora está generando inflación, está entrando en una economía de guerra. Mucha deuda. Mucha deuda. Y además, que es como el combo perfecto para transformar tu economía en una economía de guerra. Como mucha deuda externa y más deuda interna, impagable, inflación. Y lo que se viene ahora, que muchos están diciendo como hay tanta presión inflacionaria que van a subir las tasas de interés. No, eso no va a ocurrir. Van a bajar las tasas de interés, lo que va a hacer que haya más inflación, pero también que haya más liquidez disponible para seguir invirtiendo en material bélico y en demás estrategias de control. Claro, además hay algo muy lógico. Bueno, esto cuando yo estudiaba psicología social, veíamos, ¿no? Si tú ves que los países empiezan a armarse, bueno, en este caso, Trump está exigiendo también a la Unión Europea que incremente, ¿no?, el porcentaje que invierte en el tema bélico. Y claro, es lógico, ¿no? Es lógica pura y dura. Si tú vas a empezar a comprar, a invertir en tu material bélico, es que no estás haciendo eso para dejarlo guardado ahí como en stock y que se llene de telarañas. O sea, si tú inviertes en algo es porque luego quieres que eso te ayude a mover más dinero y ayude a tu economía y todo esto. Entonces, si los países empiezan a armarse, es que por lógica estamos entrando a una economía de guerra y es parte del plan de este tiempo, ¿no? Entonces, porque sería ilógico que todos empiecen no van a acumular armamento para guardarlo y que se llene de telarañas, ¿no?, en vez de atender cuestiones que sí van a mover la economía de los países. Eso significa que están pensando en que es la guerra la que va a mover la economía este tiempo, ¿no? Y algo que decía, es que no soy buena con los nombres chinos, cuando Trump el año pasado comenzaba con esto de los aranceles y le pone a la China un arancel muy alto, sale un representante de Xi Jinping, para justamente el encargado para atender este tema, y dice algo además que pone en cara de póker, ¿no? O sea, estos chinos cuando hablan, o sea, los políticos no explotan, o sea, todo lo contrario a lo que es Trump y lo que vemos en Latinoamérica, ¿no? Nuestros políticos que realmente son un circo. Decía así con cara de póker, decía, bueno, el señor Trump, el presidente Trump tiene que darse cuenta que nosotros somos una civilización que lleva 5,000 años aquí, hemos tenido altos y bajos, y aquí seguimos y no vamos a desaparecer. Ellos solo tienen 250 años y están comenzando. Y así como, bueno, él decía, no tienen que aprender, que así como en algún momento estás arriba, también tienes que bajar y es parte de los ciclos, ¿no? Y que ya les toca bajar. Y bueno, y también escuchaba a otros analistas geopolíticos, a Pedro Baños, bueno, eran 3 españoles que estaban reunidos hablando de geopolítica, que decían, ¿no? Tener una moneda fuerte, y China ya lo sabe también porque ha pasado por todo, tener una moneda fuerte, la hegemónica del mundo, puede ser una ventaja, pero al mismo tiempo puede ser una gran desventaja. De hecho, Japón ya se ha deshecho prácticamente, ¿no?, de todos los bonos del tesoro que tenían de Estados Unidos, ¿no?, porque empezó a crearles problemas. Otro país que tiene también mucho es China, y bueno, Inglaterra también tenía, ¿no? Y están como empezando a deshacerse porque, claro, ha empezado a ser un problema, ¿no? Yo no soy economista,
Lars tampoco. Por si acaso aquí ni hemos estudiado politología, ni tenemos grandes estudios tampoco en temas económicos, ni nada. O sea, somos seres humanos que nada más nos interesa lo que pasa en el mundo y no desde un lugar de, oh, no, qué horror esto, qué estrés, qué ansiedad. No, desde un lugar de pensamiento crítico, porque eso es lo que tiene que tener la gente, más aún en los tiempos que vienen, porque los que van a salir mejor parados con el tema de la tecnología, de las guerras y todo lo que está pasando y el cambio de la economía, va a ser la gente que tiene la capacidad de ver las cosas. Bien, ¿algo más que quieras decir, Lars, o pasamos a la última? Pasemos a la última. Lo que está sucediendo no es una simple, esto dice ya me he olvidado, el historiador político, ¿no? O sea, es la cuarta cosa de la entrevista que he escuchado, que le han hecho, dice, lo que está sucediendo no es una simple redistribución de poder económico, es una transformación más profunda de la arquitectura de este sistema internacional. Como historiador económico, miro datos y hechos y es importante considerar de dónde proviene la energía, qué tan autosuficiente es una región o cuán dependientes son de sus vecinos, cómo es su entorno, si son regiones cooperativas o competitivas y si podrán ser buenos socios. La geografía es muy importante, ¿no? Hablaba ahí de esto del litio, ¿no? De las tierras raras y estos temas. ¿Qué opinas, Lars? Totalmente cierto, no hay ningún lugar a dudas. Y son muy pocos los países que en un mundo hiperglobalizado como el actual son los que pueden realmente mantenerse por sí mismos. Y uno de ellos, incluso capaz, diría que la única excepción, que es un país que tiene la capacidad de realmente ser autócrata, es Rusia. Rusia tiene, primero que es el país con más territorio, y segundo que es el país con más recursos naturales del planeta. China también. No tanto como Rusia. Rusia es el primero, sí. Wow. Y por mucho, porque tiene mucho gas, muchos minerales, tierras raras, mucho trigo. Es uno de los principales exportadores de trigo del mundo. Reservas de agua dulce. De hecho, hay un ideólogo que se llama Alexander Dugin. Justamente hablaba de cómo, y que influyó mucho en la política actual de Rusia, de Putin. Y es lo que estamos viendo ahora, porque a pesar de todos los bloqueos que hicieron por el tema de la guerra de Ucrania, Rusia ahora está más fuerte que nunca en realidad. Y ahora tienen por ejemplo, la industria militar rusa ha pasado de comprarle a Irán drones a fabricarlos ellos. Y ahora gran parte de su motor productivo está dedicado únicamente a la guerra y realmente, aunque siempre se decía que con todas las restricciones iba a colapsar la economía rusa, eso nunca pasó. Y de hecho pueden tranquilamente mantener la guerra como está, por lo menos hasta el infinito y más allá, y van a sobrevivir y van a poder ir avanzando poquito a poquito como lo están haciendo. Y bueno, Alexander Dugin hablaba justamente de lo que recomendando al pueblo ruso que lo que tienen que hacer es aislarse de la decadencia occidental, aislarse de la decadencia que está sucediendo a su alrededor y resistir, simplemente resistir hasta que Occidente por su propio peso se caiga y ahí ellos puedan coronarse como los grandes líderes de Eurasia. Y por eso también... China está haciendo lo mismo, también está mirando el palco, no se mete mucho, deja que todo caiga por su propio peso. Y sí, es que ahora, por eso ahí viene el mundo dividido en estos distintos tecnatos. Toda Europa va en gran parte por su dependencia de los recursos, va a ser parte de Rusia, va a ser parte del tecnato eurasiático de Rusia, todo el sureste asiático
la India, el bloque, buena parte de lo que es el bloque BRICS, aunque Sudáfrica y Brasil nada que ver, pero lo que es esa parte del Asia va a ser de China, y en Oriente Medio, en la antigua, lo que era Mesopotamia, ahí vamos a ver, ahí es donde está más... peleada la cosa, ¿no? Sí, está candente, pero si tuviera que hacer así un pronóstico ya muy especulativo, hasta rozando la conspiración, yo diría que Israel se va a coronar como el tecnócrata líder de Mesopotamia y Oriente Medio, porque están controlando y construyendo nuevas rutas comerciales que van a pasar por... Realmente es Gaza, todos sabemos lo terrible que es lo que está pasando en Gaza, y veremos si logran cumplir sus objetivos militares. Y bueno, y ahí ya es parte del plan, es la ruta del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, migrarla y que pase que salga por lo que es la franja de Gaza hacia Europa, una nueva ruta comercial que tan conflictiva. Desde hace muchos años que está en plan eso. Pero bueno, tienen ahí un país entero que destruir primero, lo cual es terrible. Pero bueno, claro. Así es la dinámica del poder. Sí, así es. Bueno, todo está construido sobre la sangre y el sudor de nuestros antepasados. La moledora de carne, ¿no? Y no, parece que es algo que no vamos a poder dejar de hacer como humanidad, ¿no? Por muchas cosas. Bueno, otro día vamos a hablar de eso. Ahorita no me voy a poner a hablar de psicología social y de cómo se ha movido todo este tiempo y lo que muestra la historia. Sin embargo, hemos podido ver en este tiempo que Irán, simplemente cerrando el estrecho de Hormuz, causa un caos económico global, no solo porque el petróleo es algo muy importante. Ahorita en este lugar donde estamos con Lars, nada más acá grabando, hay tantas cosas hechas de petróleo, ¿no? Empezando desde los celulares, las luces que tenemos enfrente, todo lo que es plástico, ¿no? La tecnología usa mucho plástico también, ahí tenemos el petróleo, no solo como combustible, ¿no? Y también por el estrecho de Hormuz pasan los fertilizantes, ¿no? Para todo lo que es la agroindustria, y todo eso se ha visto colapsado este tiempo porque nos hemos dado cuenta cuán importante había sido esa vía y que si va a estar en manos de... bueno, ahí hay un tema, ¿no? Que en otro momento lo podemos hablar también. Estamos hablando de milicias armadas terroristas, ¿no? Y de gente que no va a ser muy racional, que es muy fanática también. No estoy juzgando, simplemente estoy mirando lo que está ocurriendo, y cuando hay tanto fundamentalismo, tanto extremismo, polarización, no se puede dejar tampoco en manos de gente tan extremista todo esto, ¿no? Pero también, siendo objetivos, la teocracia iraní es terrible. No, miles de muertos en sus manos. Pero el estrecho de Hormuz no estaba bloqueado, estaba funcionando todo con normalidad, y ha sido que tanto a Netanyahu como a Trump les pintó de la nada invadir Irán. Bueno, no tan de la nada tampoco, pero lo cerraron básicamente por culpa de Estados Unidos. Realmente la teocracia iraní nunca lo cerraron, nunca antes lo habían cerrado. Esto es porque se dieron cuenta que, claro, no iban a poder con la guerra, entonces, ¿qué dijeron? No necesitamos pelearnos o ir a la guerra en la forma en que espera Estados Unidos, simplemente cerramos el estrecho de Hormuz y vamos a ver qué efecto tiene, y ahora saben que tiene un muy buen efecto, ¿no? Entonces, bueno, eso por hoy. Lars, ¿tienes algo más que quieras compartir? Esto. Muy bien. Nos vemos en el próximo video.